Y a compartir. Bueno, ahí se Ya me tiene que estar completo. viendo completo, ¿está bien? Sí. Sí. Bueno, titulé, digamos, pidiéndole permiso a la misma carta, el título de la clase de hoy, Dar razón de nuestra esperanza, ¿no? Que está al final del pasaje que nos convoca en esta tarde-noche. Dar razón de nuestra esperanza. Y hoy tenemos que desarrollar de la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, del capítulo 3 del 1 al 17. Del 1 al 17. Lo primero que vamos a hacer es el contexto del capítulo 2. Lo que trata el final del capítulo 2 tiene una consecuencia directa en lo que Pedro quiere enseñar en el capítulo 3. Antes de empezar, van a ver que mientras avancemos en el texto que hoy nos convoca, van a ver ustedes que se van a abrir ventanas y ventanas porque es un tema muy vasto, hay mucho contenido, en especial en las relaciones familiares, y por lo cual que quizás quedarán para otra vez, o quizás hoy, a través de las preguntas, que podamos abordar esas ventanas que van a quedar abiertas a medida que avancemos. Pero vamos a tratar de desarrollar lo medular del texto, que es lo que quiere Pedro mostrar a través de las relaciones que él propone en este capítulo 3. Como les decía, eh, es importante recordar qué es lo que está diciendo Pedro en el capítulo 2 para comprender en profundidad lo que nos pide en el capítulo 3. Vamos hacia allí. El versículo 13 del capítulo 2 dice, estén sujetos a toda institución humana por causa del Señor. El versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actúen como libres, no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Versículo 17 del capítulo 2. Oren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Versículo 18. Siervos, estén sujetos con todo respeto a sus amos. Versículo 20. Pero si los soportan cuando hacen el bien y son afligidos, esto sí es aceptable delante de Dios, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Evidentemente, el final o la segunda parte del capítulo 2 está mostrando un conflicto que había entre los cristianos que estaban expatriados, dispersos en el Asia Menor, con los que no eran cristianos. Evidentemente había personas que levantaban calumnias, murmuraciones contra los cristianos. Después vamos a ver por qué, pero evidentemente hay un problema acá que Pedro está abordando, y la mejor manera, dice Pedro, de desarticular, hacer callar, dice textualmente Pedro, es a través de la conducta, a través de las acciones. Teniendo en cuenta esto, vamos a desarrollar un poquito más este tema. Fíjense que todo el capítulo 2 se usa mucho el verso someterse, el verso sometimiento, ¿sí? Quiere decir que en el versículo 15 que hemos leído hay una intención apologética. ¿Qué quiere decir? De defensa de nuestra fe. La apología es la defensa de un argumento.
¿Cuál es la intención? Bueno, callar las calumnias a los insensatos, dice Pedro. Como les decía recién, este es el gran conflicto que está abordando Pedro en el capítulo 2. Ahora, ¿quiénes son los adversarios de los cristianos en el versículo 15? Estamos en el capítulo 2. Pedro los denomina necios y insensatos que se dan a la charla ignorante, es decir, que calificaban a los cristianos, los adjetivaban, hablaban mal de ellos, y la mejor manera de contrarrestar esto, le dice Pedro a los cristianos, bueno, ustedes tienen que ser libres, no tienen que responder como respondían antes a través de actos pecaminosos, sino que su libertad, la libertad que Cristo les dio y que es nuestro ejemplo, esa libertad úsenla para servir a Dios y amar a su prójimo. Y de esa manera van a poder desarticular estas habladurías. Y esta frase me encantó, es de un comentario del Nuevo Testamento de Kistemaker. Dice, cuanto más demuestra su disposición para servir, tanto más experimentamos la verdadera libertad. Bueno, esta es la introducción. Habíamos dicho que para entender el capítulo 3 tenemos que recordar lo que dice el capítulo 2 de la carta de Pedro, por lo cual Pedro está tratando de instruir a los cristianos frente a este conflicto en donde los no cristianos critican ciertas actitudes que tienen los cristianos. Y la mejor manera de contrarrestar esto es a través de las acciones, a través de la conducta hacia los otros. Y ahí sí nos metemos ya en el capítulo 3, que les va a hablar a los cónyuges, a las esposas y a los esposos. Como pequeño recreíto, les preparé unas obras de arte de época para mostrarles cómo se veían a sí mismos los matrimonios. Bueno, esta es una acuarela. La acuarela es una pintura al agua pintada sobre una pared en Pompeya. Y es el matrimonio de un panadero de Pompeya llamado Terencius Neo y su esposa. ¿eh? Podemos ver el realismo de la obra o del dibujo, las ropas que traían, la estética que tenían. Es un gran documento de época para mostrarnos cómo era un matrimonio de la época del siglo I, que es cuando se va dirigida la carta. Otro ejemplo es un casamiento, que es el mural de un sarcófago que está en el Museo de Nápoles, en el Campo di Monte. Está la sacerdotisa casando al ciudadano romano con su futura esposa. Bueno, esto es una estela funeraria de un matrimonio que estaba en la zona romana de Francia, en Nimes. Fíjense una característica, estéticamente la igualdad o la posición horizontal entre esposo y esposa, la igualdad estética que presentan las figuraciones. Bueno, este es un matrimonio patricio. La clase patricia era la clase pudiente, las élites romanas. Un matrimonio patricio de la ciudad de Palmira, que era una ciudad al norte de Italia. Viria Proebe y Cayo Virius Alcimus del siglo I, que está en el Museo Británico. Y por último, bueno, estos son anillos de una muchacha llamada Treperia Tifena. Bueno, estos anillos, junto a un montón de elementos, fueron descubiertos hace muy poquito en Roma, hace 10 años, en la tumba de esta muchacha. Y fíjense los anillos que tiene, uno de los anillos tiene el nombre de su prometido, Filetus. Es decir, que también usaban anillos para consagrar y para cerrar
los matrimonios. Bueno, teniendo este pequeño recreíto, vamos al texto que nos convoca. Dice así, desde el capítulo 1 hasta desde el versículo 1 hasta el versículo 7 del capítulo 3. De la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niega a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo, Abraham lo llamaba Señor, ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. De la misma manera, ustedes maridos o esposos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Voy a releer el versículo 7 porque no es muy feliz esta versión que les leí recién. Si bien es una traducción amena y fácil de leer, dice el versículo 7 de la Reina Valera: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bueno, acá el desafío es el siguiente. ¿Cómo se aplica esta exhortación que hace Pedro al matrimonio a esposos y esposas del siglo XXI? ¿Está claro? Este es el desafío que nos vamos a proponer en estos minutos. Pedro les está hablando a matrimonios del siglo I de nuestra era, pero nosotros somos lectores del siglo XXI. Ha pasado bastante tiempo con otra cultura, con otra forma de pensar. Entonces, ¿cómo podemos estar tomando las enseñanzas de Pedro de acuerdo a nuestro tiempo, de acuerdo al siglo XXI? Bueno, vamos a tomarnos ese desafío. Lo primero que vamos a explicar es el contexto social de las esposas y esposos en el siglo I, ¿sí? El cumano era una de las formas de matrimonio dentro del Imperio Romano. Había varias. Una era el cumano. La mujer romana pasaba de la autoridad del padre a la autoridad del marido. Esto era legal, ¿eh? Es decir, que se trataba de una forma patrilineal, es decir, poder lo tenía el padre, se lo pasaba al marido con respecto a la hija y con respecto a su esposa. Por lo tanto, las mujeres que se casaban, según el Kummaru, estaban bajo la potestad de sus maridos. Ahí está la primera diferencia de cómo consideramos nosotros el matrimonio. Dentro de este contexto, se esperaba que la mujer profesara la religión del esposo. Pero acá está el primer conflicto. Pedro le está hablando a esposas que muchas de ellas son cristianas, pero sus esposos son paganos. ¿Sí? Es un conflicto serio para la época. ¿Cómo eran los matrimonios de época? La mujer abrazaba o profesaba la religión del esposo. ¿Por qué? Porque estaba bajo la potestad de su esposo. Si la mujer se hacía de otra religión, en este caso cristiana, el esposo la podría considerar infiel a él y a la religión pagana.
la podía expulsar. Era un caso de divorcio, de separación, y grave era, una cuestión grave era. Tal es así que este mismo problema lo aborda o es nombrado también por Pablo en Primera Corintios, y él toma o sugiere conceder la libertad del esposo si la esposa sigue siendo pagana. Si el esposo es cristiano y la esposa es pagana, bueno, para Pablo hay una posibilidad de separación. No nos vamos a meter eso, primer ventana. No vamos a meter eso porque no es un tema que nos convoca hoy. Pero fíjense la gravedad de la situación que se vivía en el siglo I, de estos matrimonios mixtos en el sentido religioso, que tanto Pedro como Pablo tienen que abordar el tema. Y Pedro es mucho más optimista porque le dice a la esposa que de alguna manera ella puede ganarlo al esposo al cristianismo. ¿Estamos bien hasta ahora? Bien. Segundo tema del texto. Vieron que dice, versículo 3 sobre el atavío externo, ¿no? Sobre la cosmética, sobre la moda que seguían las mujeres. Bueno, vamos a ver cómo se opinaba en la época en que se escribió esta carta. Fíjense lo que dice Isaías capítulo 3, versículos 16, 17. Asimismo dice el Señor, por cuanto las hijas de Sión, es decir, las hijas de Israel o de Jerusalén, son altivas, andan con el cuello erguido, lanzan miradas seductoras, caminan zapateando y hacen resonar los adornos de sus pies. El Señor peleará con tiña la cabeza de las hijas de Sión, el Señor desnudará sus frentes. Primera cuestión, Isaías no está cuestionando la ornamentación, está cuestionando otra cosa, está cuestionando la altivez de las mujeres de Sión. No está condenando que las mujeres se vistan bien, usan cosmética. ¿eh? Si vamos a ir aclarando esto. Segundo recurso que encontré del siglo I, bueno, esto lo dice Epicteto. ¿Quién es Epicteto? Es el fundador de una de las filosofías más extendidas y más importantes que ha penetrado de lleno en la cultura romana del siglo I, II y III, que es el estoicismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Pablo va al Areópago, discute con filósofos estoicos? Fíjense lo que dice Epicteto dentro de la filosofía estoica. Al cumplir los 14, las mujeres son llamadas por su marido señoras. Ellas entonces, viendo en ello que no se les considera sino para el placer que ellas procuran, no sueñan otra cosa que cargarse de artificios y adornos, poniendo sus esperanzas en baratijas. Nada es más útil y necesario que aplicarse en hacer entender que no se les honrará y no se les respetará, sino por su sabiduría, pudor y modestia. Quiere decir que en el siglo I, dentro de las élites de las familias patricias, no era muy bien visto el exceso de atavío. Más bien la modestia, la sabiduría, el pudor. Era una costumbre de época. Pero Ovidio fue también un escritor muy importante del siglo II, siglo I, siglo II. Les voy a leer esta. Ovidio escribió un libro que se llama El arte de amar, o el arte de seducir. Dice, también sabéis blanquearos el cutis poniéndolos crema, le está hablando a las mujeres, y las que no tienen de por sí tono son rosado, se los procura artificialmente. Así rellenaréis los espacios vacíos de vuestras cejas y un pequeño lunar adorna vuestras mejillas. No os da vergüenza pintaros los ojos con un poco de ceniza con azafrán. Quiere decir que había en la época también
que las mujeres usaban el atavío externo para seducir. Estamos todos elementos que nos van a ayudar a entender por qué Pedro le dice lo que dice. Bueno, y esto lo saqué de otro texto que me pareció muy bueno. Dice, hay un posible problema dentro de la iglesia o dentro de las comunidades de fe, que eran que las mujeres creyentes estaban usando ornamentos y vestidos del mundo para complacer a sus esposos incrédulos, pensando que ellos escucharían la palabra de Dios si ellas se vestían en ese estilo de vida. Quiere decir que en la época, resumiendo, había una preocupación sobre la belleza, sobre el atavío externo, pero había también una contracultura, se puede decir, dentro del Imperio Romano, que no era muy bien visto que las mujeres estén excedidas en esta ornamentación, sino que cultiven otras cuestiones que no eran tan vistas exteriormente. Y fíjense que también hay una sobreabundancia de las imágenes. Este es un fresco en Herculano. Herculano es una ciudad al lado de Pompeya, en el sur de Italia, y hay una joven que es peinada por una ornatriz, que era una esclava que se especializaba en peinados. ¿Eh? Es decir, las familias patricias o de poder adquisitivo alto tenían esclavas que se especializaban en el tema de la ornamentación. Y también acá hay una dama romana, este es un fresco de Pompeya, el que está hacia la izquierda, y también una dama romana peinada por su esclava, y en el borde superior derecho una caja de maquillaje de madera y marfil. Es decir, que había todo un desarrollo en cuanto a cosmetología. Bueno, ¿qué hace Pedro? Les dice, bueno, ahora después vamos a ver cómo podemos hacer. ¿Qué dice Pedro? Pedro le dice, bueno, no estén tanto con el tema de la cosmética, con el tema de la ornamentación, sino estén trabajando sobre su interior. Y da el ejemplo de Sara, la esposa de Abraham. ¿eh? Para ilustrar este tipo de sumisión se refiere al ejemplo de Sara. Ahora, tenemos que hacer una aclaración también. El mundo de Abraham y Sara era muy diferente al mundo de los matrimonios del siglo I y es muy diferente a los matrimonios del siglo XXI. En el tiempo de Abraham y Sara, en lo que se llama el mundo semítico, Israel todavía no era nación como la conocemos, la mujer era una posesión del hombre. Era una cosa más del hombre. Se ponían los inventarios. No es el mismo contexto del siglo I, pero en esa época remota de la antigüedad de Israel, el hombre, la mujer era una posesión, era algo que poseía el hombre. Y ella existía, la mujer, la esposa, para darle placer al hombre dándole hijos. Este era el rol de las mujeres. Ahora, dentro de este contexto tan difícil de las mujeres, en el Génesis se muestra que Abraham tiene que obedecer a Sara en dos oportunidades. Es decir, que dentro de una relación de Dios, Sara toma la decisión de darle ciertos consejos a Abraham, que en el tiempo de esa época era impensado. Por ejemplo, en Génesis 16, entonces Sarai le dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido concebir, únete a mi sierva para que yo tenga descendencia, que era una práctica también muy común. Génesis 21, entonces dijo Dios a Abraham, en todo lo que se diga Sara, hazle caso, le dice Dios, porque a través de Isaac será contada tu descendencia. ¿Eh? Quiere decir que
El adorno interior, el desarrollo espiritual, les está diciendo Pedro a las esposas, es algo incorruptible, algo que no se corrompe, algo inestimable, algo que no tiene un valor, tiene demasiado valor. Es muy preciado delante de Dios esto. Con él fueron adornadas muchas mujeres del Antiguo Testamento. Por eso, Pedro las propone como ejemplo de las esposas cristianas del siglo I y del siglo XXI. Pero en ningún momento dice, no usen atavíos, no usen cosmética. Dice que eso no reemplace el trabajo interior que tienen que hacer ustedes como esposas. Y ahí viene la interpretación para las esposas del siglo XXI. Fíjense que ahí les dice un cuadrito. Capítulo 2, columna de la izquierda, capítulo 3, columna de la derecha. Y traté de hacer paralelismos de versículos. Fíjense, en el versículo 16 le dice a todos los cristianos, actúen como libres, les dice. ¿Como libres de qué? Como libres de hacer de la maldad, de hacer del pecado. Entonces el versículo 1, a las mujeres dicen, tienen que estar sujetas a sus maridos, pero no por miedo a ninguna amenaza. Tienen que estar sujetas a sus maridos, pero no por miedo a ninguna amenaza. Versículo 6. Versículo 15 del capítulo 2. Que haciendo el bien, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo 1. Sean ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus mujeres. Versículo 1. Porque acá está el conflicto. El conflicto es la relación con aquel que no es cristiano. Acá está el conflicto que tiene muchas esposas. Versículo 12, capítulo 2. Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles. Versículo 3 y 4. Que su adorno sea el interior, preeminentemente. Y versículo 20 del capítulo 2, esto sí es aceptable delante de Dios. Versículo 4 del capítulo 3, esto es de gran valor delante de Dios. Fíjense cómo hay un correlato de lo que está proponiéndose en el capítulo 2 y tiene influencia en la interpretación del capítulo 3. En ningún momento está diciendo no hay que usar ornamentos, no hay que maquillarse, no hay que ponerse linda. No está diciendo eso. No está diciendo que eso no reemplace el trabajo interno que tienen que hacer. Y otra cosa, fíjense que dentro del siglo I, la posición social que tenía la mujer y la esposa, Pedro le dice, ustedes tienen que tomar la decisión porque son libres. Ellas toman la decisión de seguir al marido y hacer lo que hay que hacer para ganarlo para ser cristiano. La decisión no la toma el marido, la toma la mujer. Y eso es una forma de exaltar a la mujer. ¿Por qué? Capítulo 2, son libres. Son libres. Cristo murió también por varones y mujeres en forma de igualdad. Vamos a los esposos. Con los esposos también vamos a seguir el mismo derrotero. Bueno, acá tenemos varias versiones del principio del versículo 7. Vivan con ellas con comprensión, le dice a los esposos. Pablo, sí, levantaste la mano. Sí, antes de continuar una aclaración sobre la interpretación de la mujer y esta traducción epocal que viene arrastrándose de traducciones latinas de la mujer considerada como una especie de vaso frágil, tratando de ser un poco más preciso a Todavía lo no que llegué ahí, dice. Pablo. Pensé entonces, como Bueno, pasaste al marido, pensé, claro, pero disculpas. Bueno, está entonces, dentro del texto del marido. perfecto, te espero Sí, ahí voy. entonces. Cuando llegue te doy la palabra. No hay problema. Sí. Bueno, al principio del versículo 7
Acá les comparto varias traducciones. Las dos son versiones en inglés, King James y Nueva American Standard Bible. La Reina Valera actualizada dice, vivan con ellas con comprensión. Pero fíjense las traducciones en inglés, morad con ellas según conocimiento, vivid con vuestras esposas con entendimiento. Es decir, que el esposo tiene que hacer una tarea de utilizar el entendimiento, la comprensión, para tener una relación óptima con sus esposas. Los esposos deben vivir con sus esposas según el conocimiento cristiano. En Colosenses capítulo 3 dice, maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la traten con aspereza, dice Pablo. Esto Pablo coincide con Pedro. Bueno, ¿cómo se interpreta esto? Y ahí sí vamos al tema del vaso, y después le voy a dejar paso a Pablo. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Bueno, la primera interpretación es tratándola con respeto, con comprensión, porque es más delicada. ¿Eh? Uno puede interpretar vaso como vaso más frágil, como es más frágil, como hay diferencias físicas entre el esposo y la esposa, la trato por respeto porque es más delicada. Personalmente no es una interpretación más feliz. Muchos interpretan esto y es verdad, hay una diferencia biológica entre el hombre y la mujer, física, pero creo yo, después lo podemos compartir y podemos argumentar, no es lo que Pedro les quiere decir. La segunda interpretación es analizar la palabra que utiliza para vaso, skeuos, después me va a corregir Pablo, que era un artículo doméstico muy útil y costoso. Se lo puede traducir, trátenla con comprensión, con conocimiento, porque son un vaso de honor, dice Pedro. Es un vaso que requiere de honor, de honorabilidad. ¿Eh? Fíjense otra cosa, les dice, como a vaso más frágil, como a vaso más frágil, y ahí vamos hacia la otra diapo. ¿En qué forma pueden los esposos demostrar su respeto por sus esposas? Bueno, le dice honrándolas. Pedro les dice, ustedes esposos tienen que honrar a sus esposas. Tanto el varón y la mujer, los dos son skeuos, los dos son vasos, los dos son útiles y valiosos para Dios. Pero la mujer es un vaso de otra calidad, dice Pedro, de otra característica. Y ahí usa la palabra timé, de ahí viene el nombre Timeo, que es para el que lee filosofía, es uno de los libros de Platón, el Timeo. Timé, que es el verbo de honrar, el verbo honrar. Literalmente algo que se estima como valioso o dar la dignidad que se merece. Me gustó eso. Entonces el esposo tiene que honrarla porque la mujer tiene la dignidad para ser honrada, porque es un vaso útil y valioso para Dios. Esa me gustó más, esa traducción o esa interpretación. No es que es un ser débil, no es que con respecto al varón está en una escala menor, no. El esposo tiene que honrar a su esposa porque es la dignidad que merece la esposa como vaso útil, como skeuos útil y valioso para Dios. Dice Proverbios 31, muchas mujeres han hecho el bien, pero tú
sobrepasas todas. Proverbios 31:29. Entonces los esposos, utilizando esta comprensión, tienen que honrarlas considerándoles mutuamente iguales y honrarlas como coherederas de la gracia de la vida. Honrarlas como coherederas de la gracia de la vida. Pablo, Sí, gracias, Albert. Mira, es solamente un destacar del versículo 6 al 7, hay una oración que es una, que está cortada en nuestras traducciones y que suena mucho más extraordinario de lo que parece. Fíjense, dice, como Sara se sujetó a Abraham, vamos a decir, o obedeció a Abraham y le llamó Señor, papá. Y el versículo 7 dice, los varones homoios del mismo modo a las mujeres. muy bueno, Es tremendo, es es tremendo. tremendo, dice. Lo estaba leyendo ahora mientras hablabas y digo, de la misma manera, claro, puedo decir, bueno, acá Sara hablaba, los llamaba señor, sí, sí, también ustedes, o sea, no le van a decir señora, propiamente, la cultura no lo permitiría, pero básicamente les está pidiendo de ello. En la convivencia, igualmente deben proceder con esta misma reverencia. Como decías, según Gnosis, según, o sea, teniendo en cuenta que son, y aquí viene la palabrita esta, que se traduce alguno como skewos, es correcto, está bien, skewos, es un recipiente, eh, eh, es algo frágil, abstenés es frágil, pero delicado, más que frágil en este contexto, es algo delicado. O sea, tienen que tratarlo como algo delicado, como un recipiente delicado. Uno dice, ¿recipiente de qué? Y después lo va a decir más adelante en el versículo. Son recipientes junto y de la misma manera que el hombre de la vida, de la gracia de la vida eterna. O sea, ha placido a Dios, no solamente que en la convivencia, como decían entre el nexo del 6 y del 7 sean tratadas de los varones del mismo modo, las traten con esta misma reverencia y respeto en el Señor, sino que además sean, digamos, tenidas en general, digamos, de la misma manera. ¿Por qué? Porque, bueno, las consecuencias para el varón son tremendas. Como vos decías, la palabra que usa, timé, timen, es en realidad la misma, Alberto, que te acordás, hablaba la semana pasada yo referida al rey, teman al rey, y traducimos como honren o reverencien. Hay que decirlo aquí para no ser injustos con el texto y con lo que el Espíritu Santo nos dejó en griego. Acá se nos está pidiendo que a los esposos veneremos a nuestras esposas. No quiero ser extremo en esto. Saben que no profeso ni feminismo ni ninguna ideología de este tipo, pero eso es lo que la palabra nos está invitando a hacer. Quiero decir que la mujer, termino con esto, es un recipiente, dice Pedro, delicadísimo, al que debemos tratar con reverencia y cuidado, porque Dios a ellas, igual que a nosotros, las hizo herederas de la vida. O sea, que hay una igualdad en la promesa. Es decir, somos desde ahora, dice, covivientes. Por eso que en la convivencia tenemos que ser semejantes. Y por último, termino con un ejemplo, otro, esta palabra skewos, para eliminar cualquier tipo de mala interpretación. Esta palabra se traduce como vaso, recipiente. En Hechos 9:15, si mal no recuerdo el verso, si recuerdo el texto, se aplica exactamente nada más y nada menos que a la elección de Pablo. Dice el Señor, este me es instrumento escogido. Y ahí utiliza esquevos. O sea, fíjense que no es una palabra que tiene un tono despectivo, sino todo lo contrario, esto es un instrumento. Y me acordaba de la vitrina de mi casa, para terminar de un ejemplo, siempre habían
cosas de porcelana muy delicadas, con bordetes dorados, que parecían, porque muchos, la mayoría, hoy tengo algunos ejemplares porque sobrevivieron a los años y nunca se usaban. Estaban allí, bueno, en ocasiones muy especiales se usaban. Y entonces, bueno, pensaba en eso, ¿no? Ténganla por eso, ténganla con ese cuidado, cuídenlas de esa manera. Es decir, no úsenla, por supuesto, está excluido este concepto, sino ténganlas con esa consideración en un sitial de honor, ¿no? Eso quería decir, porque son, digamos, si uno quiere decir como la porcelana, tengámosle reverencia, amor, ternura y tratémosla con el cuidado en la que se trataría la porcelana, porque son hijas de Dios, a menos que queramos padecer las consecuencias que para el varón son tremendas. Literalmente dice que las oraciones de los varones no van a pasar el techo. Dice, no van a ascender sino hasta el techo. O sea, si queremos tener oraciones, los esposos, si queremos, o sea, en tanto y en cuanto nosotros no tengamos a la mujer en este sitio que Dios la puso, haciéndolas partícipes de la vida igual que al hombre, entonces las oraciones del esposo directamente, Pedro es terminante y es durísimo, digamos, como son coherederas de la gracia de la vida, las oraciones de vosotros no no van a pasar el techo. O sea, si ustedes las tienen en otra, digamos, en otra estima o en menor estima, sepan que están condenados a que básicamente la relación misma con Dios esté interrumpida por este mal trato o este trato inadecuado hacia la mujer. Bueno, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con las esposas. En la primer columna, o en la columna de la izquierda, está el capítulo 2 y en la columna derecha está el versículo 7 del capítulo 3. Otra vez, en el versículo 16 dice, del capítulo 2 dice, actúen como libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres de hacer el mal, tener libertad de hacer el bien. Para el esposo, hacer el bien es vivir con ellas con comprensión, con entendimiento. Versículo 17 del capítulo 2, Pedro dice, tienen que honrar a todos. A los esposos le dicen, dando honor a la mujer, a la esposa. Capítulo 2, versículo 12, tengan una conducta ejemplar entre los gentiles. ¿Por qué? Las esposas son coherederas de la gracia. Versículo 20 del capítulo 2, esto sí es aceptable delante de Dios. Y ahí viene la advertencia dirigida a los esposos para que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. Versículo 21 del capítulo 2, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Y ahí viene todo el versículo, ustedes maridos, siguiendo el ejemplo de Jesús, de esa manera tienen que estar mostrando o estar relacionándose con sus esposas. Bueno, vamos a los cristianos en general ahora. Dice, por último, todos deben ser de un mismo parecer, versículo 8. Tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte, por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Pues las Escrituras dicen, si quieren disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Y Pedro cita el Salmo 34, versículo 12 al 16. Bueno, aquí Pedro ya
sale del ámbito doméstico. Primero, en el capítulo 2 les habla a los esclavos, versículo 3 a las esposas, después a los esposos, y ahora le está hablando a los cristianos en general, nuevamente retoma las instrucciones a los cristianos y cristianas en general. Y él les dice, la conducta debe estar inspirada en el Evangelio, tiene que estar inspirada en el ejemplo de Jesucristo dando la buena noticia. Les dice, han de tener, todos los cristianos han de tener un mismo sentir, es decir, literalmente tienen que ser unánimes. Y unánimes quiere decir que todos tienen un solo corazón, una sola alma. Tenemos que sentir lo mismo hacia Dios, lo mismo los unos a los otros. Y ahí Pedro, en ese himno del Mesías doliente del Salmo 34, hay una correspondencia entre ese salmo y lo que Pedro quiere inculcarles a los cristianos del Asia Menor. Contemplar a Cristo debe transformar todas las acciones domésticas y cotidianas, todas. Tiene que haber un cambio radical en las formas de relacionarnos con los esposos, esposas, hijos, hijas, vecinos, hermanos, hermanas, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. ¿Y qué les pide? Bueno, les pide primero que sean compasivos, ¿eh? Que estén dispuestos a participar de las penas y de las alegrías ajenas. Literalmente quiere decir eso, compasivo. Sean compasivos, dispuestos a participar de las penas del esposo, las penas de la esposa, las penas de los hijos o de las hijas, de los hermanos y hermanas, pero también de las alegrías, compartir las alegrías con ellos, festejar con ellos. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran, Romanos 12, capítulo 15. Sean fraternales, les dice Pedro a los cristianos del siglo I, con los miembros de la comunidad, fraternales con los miembros de la comunidad. Y ahí vuelve a retomar el tema del capítulo 1, versículo 22. Misericordiosos. Pedro les pide que sean misericordiosos, que tengan un buen corazón, que sean humildes en sus relaciones con los demás y que practiquen la caridad para con todos los hombres, incluso para los adversarios y calumniadores. Bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Lucas capítulo 6, versículo 28. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que ser compasivos, fraternales, misericordiosos, humildes y caritativos? Y está en el Salmo 34. Una vida en santidad es el mejor título para que el Señor escuche y bendiga. Bueno, nos va a quedar dar razón de la esperanza, que son las 8. Así que quizás lo demos el jueves que viene, al principio, y después seguimos rápidamente. Era del versículo 13 al versículo 17. Lo vamos a dejar para el jueves que viene para que no se haga tan tarde. Vamos directamente al epílogo, conclusión. Epílogo o conclusión. Esposos y esposas están en un plano de igualdad. Esposos y esposas están en un plano de igualdad. La división de tareas y las funciones tienen que ser consensuadas, tienen que hablarse. ¿eh? Matrimonios del siglo XXI, hay que ponerse de acuerdo qué tareas y qué funciones. Y de acuerdo a ese consenso, uno se somete al otro mutuamente como lo hizo Cristo con su Padre. Las esposas, al ser libres, tomarán las decisiones de tener una conducta que muestre el ejemplo de Jesús.
¿eh? Cada esposa, dentro de la libertad que le da de ser cristiana, tomará las decisiones correctas para tener una conducta que muestre el ejemplo de Jesús. No solamente para con sus esposos, no solamente para con su familia, sino también para los que los rodean. Los esposos, al ser libres también, honran a sus esposas en lo espiritual, en lo económico, en lo sexual, en el desarrollo individual o profesional y en lo relacional cotidiano. Y también las honran aún si hay separación. Buscan el bien de ellas. También acá podemos hacer todo un seminario, pero el esposo tiene que honrarlas en lo espiritual, en lo económico, en lo sexual, en el desarrollo individual y profesional de la esposa, en las relaciones cotidianas, pero aún en la triste noticia de la separación. También en la separación, el esposo que ya deja de ser tiene que buscar el bien de ellas. Y el último epílogo, la conducta de los cristianos y cristianas debe estar inspirada en el Evangelio, compasivos, fraternales, misericordiosos, humildes y caritativos. Bueno, y ahí nos va a quedar para el jueves que viene que ante la oposición, porque se acuerdan que en el capítulo 2 comenzamos con la oposición de los que calumnian, este pasaje también termina con el mismo tema y Pedro nos dice, tenemos que dar razón de nuestra esperanza. Voy a dejar de compartir.